El polvo férrico de Villisca. Iowa aún lo recuerda. Recuerdo haber leído los testimonios y la descripción del calor de aquel junio de 1912 es casi tan opresiva como la violencia que estaba por venir. El aire era denso, pesado, cargado de una melancolía preexistente que solo el medio oeste americano, con su vastedad inescrutable, es capaz de generar. Aquella noche del 9 al 10 de junio, el calor era sofocante dentro de la casa de Josiah B. Moore, un próspero comerciante, casado con Sarah y padre de 4 niños que eran, según la descripción de la época, el retrato de la inocencia rural: Herman, Catherine, Boyd y Paul. Aquella noche no era especial solo por el calor. Las 2 mejores amigas de Catherine, Lena e Ina Stillinger, dormían abajo. 8 personas bajo el mismo techo, 8 vidas que, al parecer, ya tenían sus destinos cruelmente trazados por una sombra que se arrastraba por los caminos de tierra. No puedo siquiera empezar a procesar la dimensión del terror. Es un pavor que paraliza el alma, saber que la amenaza ya estaba allí dentro, respirando el mismo aire viciado mientras todos dormían el sueño de la justicia y la seguridad. La ausencia de cualquier signo de allanamiento es la primera afrenta a la lógica. No había ventanas rotas ni puertas forzadas. El asesino entró o ya estaba dentro, en posesión de una llave o, más siniestramente, fue invitado por la propia familia. ¿Y qué nos dice esto sobre la mente que concibió tal acto? Que no se trataba de un ladrón desesperado, sino de algo mucho, mucho peor. Una criatura metódica, fría, tal vez incluso familiarizada con la rutina de la casa. A la mañana siguiente, la quietud fue la primera señal de que algo andaba profundamente mal. La vecina, Mary Peckham, notó que la rutina implacable de Josiah Moore se había roto. Las tareas domésticas no habían comenzado. No había humo en la chimenea y las gallinas seguían encerradas. La luz del sol matutina, que debería traer alivio y claridad, solo iluminaba la anomalía. Mary, preocupada, llamó a Ross Moore, el hermano de Josiah, que tenía una copia de la llave. Ross, al entrar en la casa, se enfrentó al olor. No el olor a sangre fresca, sino a algo más viejo, más pesado. El olor a muerte mezclado con el rancio del aceite de queroseno quemado. Lo que siguió fue un descenso inmediato al infierno. En el dormitorio principal, los cuerpos de Josiah y Sarah. En el cuarto de los niños, los 4 pequeños Moore. Y en el cuarto de huéspedes, las niñas Stillinger. El pánico de Ross Moore, el grito que rasgó la calma de la pequeña Villisca, es casi palpable. Pero lo que se veía dentro de aquella casa desafiaba la comprensión. 8 personas brutalmente asesinadas, todas golpeadas en la cabeza con un hacha que pertenecía al propio Josiah Moore, encontrada ensangrentada y abandonada en el rincón de la sala de visitas. No hubo lucha aparente. Las víctimas fueron atacadas mientras dormían, atrapadas en un estado de vulnerabilidad total, lo que solo acrecienta la ignominia del crimen. Pero hay detalles que nos hacen estremecer hasta los huesos. El asesino, tras el acto horrendo, se tomó un tiempo para cubrir los espejos de la casa, todos los espejos, con sábanas o ropas encontradas allí. ¿Por qué? A fin de no confrontar su propio reflejo ensangrentado, o para proteger las almas de las víctimas de ser aprisionadas en el vidrio, como creía el folclore de la época. Esta es uno de los acertijos más sombríos de Villisca. Además, una lámpara de queroseno sin el cristal protector fue encontrada encendida al pie de la cama de los padres, lo que me lleva a creer que el asesino permaneció allí por un largo periodo, quizás horas,
vigilando el escenario de su obra macabra bajo una luz tenue y parpadeante, cubrió los rostros de todas las víctimas metódicamente, y había un plato de comida dejado en la cocina extrañamente intacto y un trozo de tocino también sin ser comido. Las joyas y carteras no fueron robadas. La motivación no era el robo. Era la aniquilación, la destrucción sistemática de una familia en su santuario. Es esta precisión calculadora, esta calma siniestra en medio de la masacre, lo que transforma al asesino de Villisca de un mero criminal en una entidad espectral, una fuerza de la naturaleza de la maldad humana. No puedo entender cómo alguien puede pasar tanto tiempo junto a la muerte que acaba de causar, sin un ápice de remordimiento o prisa. Es este pavor monolítico lo que nos invita a seguir buscando la verdad. Si esta inmersión en casos reales, donde la justicia falla y el misterio persiste, resuena con su curiosidad más profunda, lo invito a unirse a la comunidad de casos reales no explicados. Su suscripción es lo que permite que este tipo de periodismo investigativo, visceral e independiente, continúe sacando a la luz las sombras que la historia intenta esconder. La casa de Villisca, tras el anuncio de la masacre, se transformó en un circo macabro. La incompetencia abisal de la investigación inicial es el segundo gran crimen que se cometió aquel verano de 1912. En pocas horas, la escena del crimen fue completamente contaminada. Cientos, tal vez miles de curiosos atravesaron la casa, tocaban las paredes, pisoteaban el suelo, movían objetos, borrándose la evidencia con el polvo y el entusiasmo morboso de una multitud en busca de sensacionalismo. La policía local, despreparada para un crimen de tal magnitud, falló en aislar el área, permitiendo que las botas embarradas de la ciudad destruyeran cualquier hilo de cabello, cualquier huella dactilar o mancha de sangre que pudiera haber llevado a una resolución. Es escalofriante pensar que la clave para desvelar este misterio pudo haber sido pisoteada en el barro de la sala de estar por un vecino entrometido. El hacha, la herramienta del crimen, aunque encontrada, fue manipulada por tantas personas que se volvió inútil para la identificación del agresor. Lo que quedó fue un mosaico confuso de rumores, miedo y una serie interminable de sospechosos que nunca pudieron ser sólidamente conectados al pavor de aquella noche. El caos era la única certeza. Entre los nombres que flotaron en la niebla de la desorganización policial, 2 se destacaron con una persistencia casi obsesiva. Primero, Frank F. Jones, un senador del estado de Iowa y un rival comercial de Josiah Moore. Jones tenía una rencilla pública y acalorada con Josiah. Había rumores de que Moore se había involucrado en negocios turbios o incluso con una amante de Jones. Los celos y la venganza, los motores más antiguos de la violencia humana, parecían ser motivos plausibles, pero las evidencias eran circunstanciales, basadas principalmente en chismes y en la antipatía general que Jones despertaba. El caso nunca se sostuvo. El segundo y más perturbador sospechoso era el reverendo George L. Kelly. Kelly era un predicador itinerante, un hombre perturbado, obsesionado con el sexo y la violencia que había llegado a Villisca la noche del asesinato. Lo que hace a Kelly tan central para la investigación es su posterior confesión, que intentó retractar varias veces, alegando que había sido coaccionado. Tenía un historial de problemas mentales y una extraña atracción por lo macabro. Kelly describió la escena del crimen con detalles que solo el asesino podría saber, pero su historia cambiaba constantemente bajo presión. Hablaba de voces, de órdenes divinas para purificar la ciudad. Sin embargo, en 2 juicios subsecuentes, el jurado no pudo condenarlo.
Las contradicciones en su testimonio y la falta de pruebas forenses concretas debido a la ya mencionada contaminación catastrófica lo salvaron del lazo. Era quizás un confesor mentiroso o un criminal genuino que supo aprovecharse de la debilidad del sistema legal. La duda flotó como una niebla densa sobre la pequeña Villisca. La ciencia decía una cosa, que no había forma de conectar a Kelly inequívocamente. Pero lo que los ojos de la ciudad vieron fue la liberación de un monstruo probable. La frustración de saber que el hombre que tal vez cometió la atrocidad estaba libre, vagando, mientras la familia Moore y las niñas Stillinger yacían frías bajo el suelo. Y luego está la teoría del asesino en serie itinerante, el método del hacha, el uso de sábanas para cubrir rostros y espejos, y la falta de robo. Estos eran elementos que se repitieron en otros crímenes no resueltos por todo el medio oeste americano en la misma época. Colorado Springs, 1911, Paola, Kansas, 1912, y las atrocidades de Iowa. ¿Será que Villisca fue solo un punto en una ruta de sangre trazada por un depredador que viajaba en tren, un fantasma anónimo que tocaba a la puerta de las familias en medio de la noche? El detective William F. Burns, uno de los investigadores particulares más renombrados de la época, creía firmemente en esta tesis, así como un investigador de Chicago que intentó vincular el caso a un criminal llamado Henry Lee Moore, sin parentesco con las víctimas, que más tarde sería encarcelado por otro asesinato con hacha. Pero la ausencia de un vínculo físico, de una huella dactilar limpia, de una confesión sólida, permitió que el misterio se pudriera y se convirtiera en la leyenda fría que es hoy. Villisca se convirtió en el epitafio de la investigación criminal estadounidense antes de la era forense moderna. Lo que sucedió allí fue más que un crimen. Fue la exposición brutal de cuán vulnerable es la sociedad ante un mal invisible y sin rostro. El hacha nunca reveló sus secretos, y la casa permaneció allí, bajo la mirada vigilante y asustada de la pequeña ciudad de Villisca, un recuerdo gélido de la noche en que la paz fue destrozada para siempre. El tiempo pasó, y los varios intentos de reabrir el caso naufragaron bajo el peso de la historia y de la burocracia. Los grandes jurados fallaron en condenar, no por inocencia, sino por falta de pruebas concretas que pudieran resistir el escrutinio legal. Frank Jones murió sin ser condenado y el reverendo Kelly, tras ser liberado, continuó su vida atormentada, siempre bajo la sombra de la sospecha, hasta su muerte en 1954. El legado de Villisca no es solo la historia de un crimen no resuelto, sino una meditación profunda sobre lo que significa el fracaso de la justicia. Es la historia de una pequeña ciudad que fue forzada a absorber una cantidad tan colosal de violencia que su tejido social nunca más se recuperó. Los niños de Villisca crecieron sabiendo que el asesino estaba libre, que la maldad podía entrar en sus casas en cualquier momento y que el sistema que debería protegerlos era frágil y falible. La casa, restaurada y hoy abierta a visitantes, no es solo un museo de horror, es un portal hacia el dolor, hacia el miedo residual que aún flota en el aire. Las personas relatan ver sombras, escuchar susurros infantiles, sentir el peso de una presencia oscura que nunca abandonó el lugar. Yo no soy un hombre supersticioso, pero hay lugares donde la violencia es tan absoluta, tan definitiva, que la propia estructura del lugar parece retener la energía del trauma, y esa es la tragedia más profunda de Villisca. No es solo la pérdida de la familia Moore y de las niñas Stillinger, sino la pérdida de la creencia en la inviolabilidad del hogar, la pérdida de la fe en el castigo del mal. El asesino de Villisca
Quien quiera que haya sido, venció. No solo se llevó 8 vidas, sino que robó la tranquilidad de una generación entera, dejándolos con una cuestión filosófica irrespondible. ¿Cómo puede el mal ser tan anónimo? ¿Cómo puede la oscuridad ser tan banal al punto de no dejar rastro, solo el silencio de 8 cuerpos fríos? La incapacidad de etiquetar al agresor, de darle un rostro, permite que el miedo se extienda y se generalice. El asesino no era un hombre, era la personificación del horror que existe al acecho y que todos tememos encontrar cuando la luz se apaga. Y quizás sea esto lo que más nos asusta, la posibilidad de que el mal más puro no venga en forma de monstruo mítico, sino de un vecino, un comerciante o un predicador que se esconde a la vista de todos, esperando el momento justo para empuñar el hacha. El caso de Villisca permanece como una herida abierta en la historia estadounidense, sangrando la pregunta inexorable: ¿quién lo hizo y por qué la justicia nos abandonó? Deje su opinión en los comentarios. ¿Cuál de las teorías, el rival comercial, el predicador perturbado o el asesino en serie itinerante, usted cree que encaja mejor en la metodología brutal y silenciosa de los asesinatos de Villisca? Active la campana en casos reales no explicados para no perderse nuestra próxima investigación, donde nos sumergiremos en otra sombra fría de la historia.